Hola amiguitos, Hola amigos, bienvenidos a una lectura más de las Sagradas Escrituras. Oremos. gracias Dios en Jesucristo nuestro Señor y el Espíritu Santo, por tus palabras de vida, por la oportunidad para leerlas con paciencia, atención y dedicación. Gracias Espíritu Santo por sabiduría para comprenderla, la voluntad para vivirla, compartirla y permanecer en ti en espíritu y verdad, mente y corazón. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Números capítulo 11, versión Biblia Católica Latinoamericana San Pablo que estamos leyendo. El pueblo murmuró malvadamente a los oídos de Yahvé. Yahvé lo oyó y se enojó. Se encendió el fuego de Yahvé contra el pueblo y devoró las primeras tiendas del campamento. Entonces el pueblo le suplicó a Moisés: Moisés, intercede ante Yahvé, y el fuego se apagó. A ese lugar se le dio el nombre de Tabera, porque se había encendido contra ellos el fuego de Yahvé. El montón de gente extraña que se encontraba en medio de los israelitas solo pensaba en comer, y hasta los mismos israelitas se pusieron a quejarse. Decían: ¿quién nos dará carne para comer? ¿Cómo echamos de menos el pescado que gratuitamente comíamos en Egipto? Los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajo. Ahora tenemos la garganta seca y no hay nada, absolutamente nada, más que ese maná en el horizonte. El maná era como la semilla del cilantro, se parecía a un manojo de malvavisco. La gente del pueblo se dispersaba para recogerlo. Luego lo molían entre dos piedras y lo machacaban en un mortero. Después lo cocían en una olla y hacían con él tortillas. Su sabor era parecido al de una tortilla con aceite. Por la noche, apenas caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. Moisés oyó que el pueblo lloraba, cada familia a la entrada de su tienda, mientras ardía la cólera de Yahvé. Moisés se afectó mucho por eso y le dijo a Yahvé: ¿por qué tratas tan mal a tu servidor? No me has hecho ningún favor al imponerme la carga de todo este pueblo. ¿Soy yo acaso quien lo dio a luz para que me digas: llévalo en tu seno como la nodriza lleva a su bebé al país que prometiste bajo juramento a nuestros padres? Todo el pueblo viene a mí para decirme: danos carne, queremos comerla, pero ¿de dónde voy a sacar carne para dársela? No puedo conducir solo a todo este pueblo, es demasiado peso para mí. Sí, así es como me quieres tratar, mejor mátame, te lo ruego. Con eso me harías un favor y me vería libre de esta desgracia. Yahvé le respondió a Moisés: júntame 70 ancianos de Israel, hombres de los que sabes que son ancianos y escribas de su pueblo, y llévalos a la tienda de las citas. Que se paren a tu lado. Bajaré y hablaré contigo. Luego tomaré de mi espíritu que está en ti y se los pondré a ellos. Llevarán contigo la carga del pueblo y ya no tendrás que llevarla solo. Dirás al pueblo: santifíquense para mañana, comerán carne, ya que vinieron a llorar a los oídos de Yahvé. Pues ustedes dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Estábamos tan bien en Egipto. Yahvé les dará carne y la comerán. La comerán no solo 1 o 2, o siquiera 5 o 10 o 20 días, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y sientan asco de ella, porque menospreciaron a Yahvé que está en medio de ustedes, cuando vinieron a llorar ante él, diciéndole: ¿por qué salimos de Egipto? Moisés dijo: el pueblo al que pertenezco consta de 600,000 hombres de a pie, y tú dices: les voy a dar carne y la comerán todo un mes. Si se mataran para ellos rebaños de ovejas y de bueyes, ¿tendrán bastante? Si se recogieran para todos ellos los pescados del mar, ¿sería suficiente? Yahvé le dijo a Moisés: así que la mano de Yahvé es muy corta,
Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Yahvé da su espíritu a los jefes de Israel. Moisés salió y transmitió al pueblo las palabras de Yahvé. Reunió a los 70 hombres de entre los ancianos del pueblo, que se pusieron de pie alrededor de la tienda. Entonces Yahvé bajó en la nube y habló. Luego tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 hombres ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero después no lo hicieron más. Los hombres que habían quedado en el campamento, el primero se llamaba Elbat y el otro Medad. El espíritu se posó sobre ellos. Pertenecían a los inscritos, pero no habían ido a la tienda, y profetizaron en el campamento. Un muchacho corrió para anunciárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Num, servidor de Moisés desde su juventud, tomó la palabra. Señor Moisés, prohíbeselo. Pero Moisés respondió: así que te pones celoso por mí, ojalá que todo el pueblo de Yahvé fuera profeta, que Yahvé les diera a todos su espíritu. Después de eso, Moisés regresó al campamento junto con los ancianos de Israel. Empezó a soplar un viento, venía de Yahvé. El viento venía del mar y arrastraba codornices, las que dispersó por el campamento y sus alrededores hasta un día de camino. Las había por todo de alrededor del campamento, formando una capa de 2 codos. El pueblo se levantó y toda esa noche y todo el día siguiente se dedicó a recoger codornices. El que menos tenía había juntado 10 grandes medidas. Las pusieron a secar alrededor del campamento, pero aún tenían la carne entre los dientes y todavía no terminaban de masticarla cuando la cólera de Yahvé se encendió contra el pueblo de Yahvé. Les asestó al pueblo un golpe tremendo. A ese lugar se le dio el nombre de Kibrot Hattaavah, porque allí fueron aterrados los que se habían lanzado como hambrientos sobre la comida. De Kibrot Hattaavah partió el pueblo para Hazerot. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias por seguir leyendo con nosotros. Dios los bendiga. Veremos ahora la explicación del capítulo 11, según la versión de la Biblia latinoamericana San Pablo que estamos leyendo. Salta a la vista que el hilo del relato pasa de las quejas del pueblo en los versículos 1 al 6 y en los versículos 18 al 23, que tiene su conclusión en el 31 al 35. La tradición del maná debió ser en realidad muy firme a juzgar por los versículos 7 y 9. Los israelitas recibieron el primer conocimiento del Espíritu de Dios, de la forma de actuar de los profetas. Comprendieron a través de su comportamiento y de sus oráculos que el Espíritu de Dios era comunicado a la manera de un viento violento e impredecible. En hebreo el término ruaj significa tanto espíritu como viento, y que ese espíritu es el que lleva la palabra. Pero los profetas duraron solo un tiempo. Después del regreso del exilio fueron cada vez más escasos y la comunidad religiosa se iba estructurada en torno a los sacerdotes y el templo. Esto explicará la evolución de las ideas que se tenían sobre el espíritu y la inspiración. De alguna manera el espíritu tenía que estar en los sacerdotes que conservaban la doctrina de Moisés. Debía además asistir a los ancianos que cumplían las funciones de jueces. Esta historia enseña que los responsables del pueblo, sucesores de Moisés, son los guardianes de la tradición, lo que no quiere decir que se negarán los carismas individuales, pues el Espíritu buscó a Eldad y a Medad donde no estaba Moisés. Habrá otros ejemplos de los mismos en el Nuevo Testamento. El don del Espíritu para todos los hijos de Dios será la gran esperanza de los profetas.
sobre el versículo 33. Este hecho enseña que si bien Dios nos concede lo que le pedimos, no por eso somete a nuestros deseos. No basta con decir Dios escucha la plegaria cuando ve que pedimos algo útil para nosotros. Esto contiene parte de verdad, pero no toda la verdad. Dios quiere que aprendamos a conocerle a Él y también a nosotros mismos. No le interesa tanto nuestras peticiones cuando lo profundo de nuestro deseo, y es ahí sino cuanto lo profundo de nuestro deseo, y es ahí donde quiere educar y actuar. Muchas veces la oración hecha con fe será acogida y se podrá reconocer la generosidad de Dios, pero otras también concederá una petición de la que en lo sucesivo solo resultarán sufrimientos y nadie será capaz de dar una explicación de ello, tal como aconteció con las codornices que llegan milagrosamente y que luego provocan la muerte. Una vez más debemos respetar el misterio o la santidad de Dios. Debemos respetar el misterio o la santidad de Dios. Fin de la explicación. Gracias por seguir leyendo con nosotros. Dios los bendiga.